que estamos aquí para seguir haciendo lo que tenemos que hacer junto a ustedes. Y hoy yo les quiero acordar algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos niños? Ustedes llegaron a jugar. Marlene, ay, perdón. Ay, Marlene, muy bien, eso es verdad. Mientras se acuerden, siganla sacando, no dejemos a ninguna. Ahorita contamos a los varones y somos 6. Bueno, a toda esta audiencia, vengan aquí otra vez. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando éramos pequeños y jugábamos un jueguito que decía... y dando la vuelta, ¿quién se quedará? ¡Wey! Eso es. Pues muy bien, hoy vamos a escuchar una historia donde este juego fue una realidad en la vida de los personajes. Ajá. Fue a tal nivel que definió el destino de ellos. Ajá. Así que vamos a navegar hoy por un libro que está intenso, que yo le digo que está jugoso, y es el libro en el Antiguo Testamento de Josué. Y nos vamos a ir a grosso modo del capítulo 1 al 5, y así que también les tengo que decir que como el autor de Changing Life Ministries es tan detallista, esto también se va en 3 partes. Hoy vamos a la parte 1, así que hoy vamos a ir dando la vuelta, ¿quién se quedará? ¡Hey! Parte 1. ¿Qué estaba pasando en nuestra historia? Miren, después de haber sacado al pueblo de Israel de Egipto, llevarlos al monte Sinaí y haber estado liderándolos por 40 años y llevarlos por segunda vez hasta el territorio colindante de la tierra prometida, Moisés fallece. El Señor se lo lleva. Pero poco antes de morir, él había nombrado a Josué como el nuevo líder de Israel. Y aquí comienza nuestra historia. Dice en Josué 1 que después de la muerte de Moisés, dice la palabra que el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun: tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Ahí le está hablando a Josué. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré que les daría a sus padres. Luego de esto, de estas instrucciones tan bellas, Josué se dispone a cruzar el pueblo por el río Jordán y envía a 2 espías a que verificara una ciudad que el nombre era Jericó, que era amurallada después del río. Ellos llegan allí, Dios dirige a esos espías a la casa de una mujer cananea que se llamaba Rahab. Y ella tenía fama de que era prostituta, pero esto no importaba porque esto estaba en el plan. Miren, en un diálogo resumido de 5 versos, en el capítulo 2 de Josué, Rahab le reveló 3 verdades importantes a estos espías. Número 1, verdad número 1, les dijo que todos los habitantes de Jericó estaban muertos de miedo. ¿Por qué? Porque habían escuchado las grandezas del extraordinario poder de su Dios desde que los israelitas habían cruzado el Mar Rojo hasta ahora, cuando habían derrotado a los ejércitos del oriente, allí cerca del Jordán. Entonces, la verdad número 2, Rahab les dice: miren, a nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Y escuchen esta declaración: pues el Señor su Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es un wow moment. Y la número 3, les reafirmó la victoria. ¿Por qué? Porque les pidió que le dieran una garantía de salvarla a ella y a su familia cuando Jericó fuese conquistada. Así que, amada audiencia de Nueva Vida TV y seguidores de Facebook, ustedes están escuchando conmigo esto. Dios le confirmó a estos 2 espías israelitas su victoria a través del testimonio de miedo y la certeza de derrota que tenían los enemigos. Dice nuestra historia que cuando llegaron esos 2 espías donde Josué, ellos estaban súper emocionados y le dijeron: Josué, estamos seguros de que Dios nos ha dado todo el territorio. Todos los gobernantes y habitantes de esta región están muertos de miedo. Aleluya. Miren, el enemigo intimidante escucha a los israelitas que están dando la vuelta, pero la vuelta de victoria, y quedaron llenos de miedo. La mañana siguiente, ellos acampan a la orilla de ese río Jordán y allí se quedan 3 días, y Josué les da unas instrucciones especiales y les dice que se tienen que purificar y que se tienen que consagrar. Importante, debemos seguir instrucciones, porque si obedecemos al Espíritu Santo de Dios, vamos a cruzar al otro lado y vamos a conquistar esa tierra prometida. Y dice Josué 3:7 que al día siguiente Dios le dijo a Josué, y Dios le está hablando hoy a varios líderes:
lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo como estuve con Moisés y te reconocerán como líder. Amado y amada, el Espíritu de Dios te ha llamado para una misión. Mira, no hay necesidad de que luches, de que grites o que te sobreesfuerces. ¿Sabes por qué? No tienes que convencer a nadie. En el hoy del Espíritu de Dios, no en nuestro hoy, te reconocerán como líder, no por tus cualidades, por las cualidades de Dios en ti. Así que Josué le dice a los israelitas, vengan, gente, vamos a reunirnos. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a duda, Él va a expulsar, y ahí empieza a hablar de los cananeos, de los hititas, de los fereceos, de todos esos feos que va a sacar de allí. Le dice, solo miren hacia el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará a cruzar el Jordán. Amados, yo tengo como hay un visual, Juanqui me ayuda, hay un visual donde se ve el juego que estábamos hablando cuando empezamos, como los niños del juego. No debemos, miren esos niños, ¿dónde están mirando? Al centro. Nosotros no debemos estar mirando las circunstancias. Vamos a mirar al Señor y Creador de toda la tierra. Él es el centro de nuestras vidas. Miren, recordemos ese pacto que Él hizo con nosotros. Él envió a Jesús a la tierra. Estuvo 3 años dando la vuelta con propósito para señalar y escoger a los suyos. Su pacto de sangre vertida en la cruz del Calvario nos hizo hijos, nos hizo salvos. No lo olvides, resucitó, y derrotó la muerte para que tengamos vida eterna. Su victoria fue, es y será nuestra victoria. ¿Y qué sucedió? Los sacerdotes obedecieron. Ellos llevaron el arca del pacto, comenzaron a entrar para el río Jordán y el pueblo obediente los siguió. Y en cuanto, óyete esto, Fernán, en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua de la orilla del río, el agua que venía de arriba del río dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ellos. Y el agua que estaba abajo también se desembocó en el mar muerto hasta que el río quedó seco. Wow. Después de todo eso, el pueblo cruzó y se acercaron a la ciudad de Jericó, que era la meta, ¿verdad? Pues los sacerdotes se tuvieron que quedar paraditos en el medio del Jordán, cargando el cofre del pacto hasta que el último israelita, y eran muchos, cruzó. Miren, asimismo, el pacto de Jehová de los ejércitos va a permanecer inmóvil para que crucemos ese río de la crisis, para que pasemos el valle de sombra de muerte, esa montaña intimidante alta, ese reto que parece insuperable. Amados hermanos y amigos, yo les tengo una buena noticia en esta ocasión. Y es que el Espíritu de Dios le plujo que pasemos la prueba en seco, sin tan siquiera ser salpicados con una gotita de agua de tormento. Él va a sanar tu enfermedad. Él te va a librar de la muerte. No te va a tocar el mal. Te eximirá de esa demanda. No te quedarás sin nada. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. No en todas ocasiones, aclaro, el Señor opera de esta forma, como hablaba Magdiel esta mañana. Hay veces que nos va a tocar nadar en esas aguas profundas dentro de ese río Jordán, pero si obedecemos, miren, vamos a estar agarrados del mejor salvavidas, vamos a ir de su mano y vas a llegar, aunque sea enchumbado, al otro lado del río. ¿Y qué sucedió cuando cruzaron el Jordán? Pues miren, dice la historia que antes de que los sacerdotes que cargaban el arca del pacto salieran del río, Josué y sus hombres, Fernán, ellos hicieron algo raro. Mira, ellos dejaron un monumento de 12 piedras en el mismo medio del río. Ajá. Ese es el uno. Y entonces luego el Señor le dice a Josué, pues sácalos ya, saca a los sacerdotes. Los saca, se los ordena, ellos obedecen, y en cuanto ellos pusieron el pie afuera, ¿qué pasó? Las aguas todas volvieron a su cauce y se desbordaron. Pero mira esto, ya dejó un monumento. Ahora va a dejar otro monumento. Y creó otro monumento de 12 piedras allí, donde ellos van a hacer el campamento que se llama Gilgal. Y yo dije, ¿pero por qué estos 2 monumentos? Miren, primeramente, la palabra de hoy, estaban obedeciendo las órdenes que Dios le dio a Moisés y las que Moisés le dio a Josué. Y estos 2 monumentos le iban a enseñar a las próximas generaciones, a todos los israelitas y a las naciones,
que para entrar a la tierra prometida, Dios los cruzó a través del río Jordán en terreno seco, como lo hizo a través del Mar Rojo cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Amados, esto es una pregunta que quiero que te contestes. ¿Dónde están los recordatorios de nuestra obediencia? ¿Cuál es nuestra muestra al mundo de los milagros que Dios ha hecho en nosotros? ¿Estamos testificando? ¿Qué legado le vamos a dejar a nuestras próximas generaciones? ¿Muestras de obediencia? ¿Muestras de victoria? ¿Muestras de agradecimiento? ¿O muestras de desobediencia, de derrota y falta de fe? Vamos a dejar legado. Vamos a dejar el legado de que somos una generación que no estuvo dando la vuelta y dando la vuelta para ver quién se quedará. Dejemos la muestra permanente para que todas las naciones de la tierra sepan que estuvimos atentos a la voz del Espíritu Santo, que fuimos obedientes a sus instrucciones y no a las emociones y a las pasiones desordenadas que solo nos llevan a muerte y destrucción. Miren, por lo que Dios hizo ese día, los israelitas reconocieron a Josué como el líder respetable toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. Amados, esto es un llamado a la conciencia. Es tiempo de volver a respetar los hombres y las mujeres de Dios. Es muy claro, hay ciertas autoridades que han sido abusivas, han sido falsas y desordenadas en sus actos. Sin embargo, todavía quedan hombres y mujeres que el Espíritu Santo de Dios habita en ellos y que están hablando y están actuando correctamente. Y aquí continúa nuestra historia diciendo que después que sucedió esto, entró gran pánico en los reyes de los amorreos y de los cananeos. Ellos se enteraron de lo que pasó y no se atrevían a hacerles frente. Esta gente era brava. Esto es mucho decir, pero era la época, miren lo que sucedía, era la época de la cosecha. Llovía mucho y el río Jordán estaba fuera de su cauce. Ajá. Estaba bien violento. O sea, tú te imaginas los motetes, toda esa gente, las almas, mire, eso era un montón de gente. Era un reto cruzar el Jordán. Sin embargo, entonces los cananeos decían, eso no va a pasar, esa gente no va a poder pasar. Esto o se retrasan o no pasan. Ahora, yo quiero detener aquí la historia y vamos a irnos 40 años atrás de esta historia. Quiero que te vayas conmigo en un viaje al tiempo, bien rapidito, porque quiero decirte por qué la historia se llama dando la vuelta y quién se quedará. ¡Hey! Miren, ahora nos vamos cuando Moisés estaba frente al pueblo y había llegado a la tierra que abunda la leche y la miel. Esto fue 40 años antes. Ellos llegaron allí y ¿qué hizo él? Moisés envió a 12 espías porque él quería apropiadamente conquistar la tierra prometida. Según los estudiosos y los expertos, esta gente había llegado allí, el pueblo de Israel, había llegado 2 años después de haber salido de Egipto, porque ellos llegaron bastante rápido a la tierra prometida. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué no la conquistaron en ese momento? En Números, en el capítulo 13 y 14 encontramos esa información. Miren, 40 años antes llegaron allí a la tierra prometida con Moisés, pero entonces llegan los espías, entran los espías, están 40 días investigando, a los 40 días salen los 12 espías con los resultados y 10 de los 12 vienen y le dicen a Moisés y al pueblo, miren, de verdad que esa tierra es sobreabundante, fluye leche y miel. Bueno, aquí viene un visual donde muestra los frutos que trajeron. Ellos cortaron un solo racimo de uvas y era tan grande, lo que están viendo en pantalla, es un racimo de uvas tan y tan grande que entre 2 hombres lo tuvieron que cargar. También, ¿viste qué grandotas esas uvas? Yo fui a Egipto y créanme que las uvas son así de grandes. Mire, sí, entonces también pueden ver en la próxima imagen las granadas y los higos que sacaron. Eran sabrosas y preciosas. Entonces dijeron, pero, siempre después de un pero viene algo contrario, el pueblo que vive allí es poderoso, el pueblo que vive allí es grande, tienen ciudades fortificadas. Miren, son tan grandes que nosotros nos vemos como grillos y como saltamontes al lado de ellos. Y entonces divulgaron ese informe negativo por el pueblo y corrió como pólvora. Y aunque hubo 2 espías que trataron valientemente de apaciguar la algarabía de las malas noticias, que fueron Caleb y fue Josué,
Dice la historia, escucha lo que decían los israelitas, murmuraron contra Moisés y Aarón y dijeron, ay, ojalá hubiésemos muerto en Egipto, ojalá hubiésemos muerto en el desierto, ay, Señor, ¿por qué tú nos trajiste que nos mataran espada a esta tierra? Ay, nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. Y se decían unos a otros, vamos a buscar otro líder, vámonos para Egipto nuevamente. Amigos y hermanos de Nueva Vida, estamos escuchando la incredulidad, la falta de visión y la desobediencia de este pueblo 40 años antes. Y nosotros obedecimos las órdenes y aceptamos las promesas de Dios 40, 25 años atrás. 40, 20 o 5 años después, ¿cuál es nuestra postura? Hoy estamos divulgando noticias todavía de tragedia, de desánimos, de crisis, de amenaza, como aquellos que no le creen a Dios o que creen que Dios va a obrar a su manera. Hoy, 8 de marzo del 2022, creemos que nuestro Padre se encargará de orquestar el día, la hora, la forma, las personas claves, los documentos que hagan falta para que las cosas pasen. ¿Dónde están los hombres y mujeres que deben llevar las buenas nuevas de salvación por encima de las circunstancias? Hemos madurado nuestra fe. Podemos ver que frente al reto está el Dios de lo imposible, el Todopoderoso, el Dios invencible, el médico por excelencia, el dueño del oro y de la plata. Estamos convencidos que el Espíritu de Dios transforma al enemigo y lo vuelve aliado, como volvió a Rahab. Amados, seamos obedientes como Josué y como los israelitas, y ahora vamos a volver 40 años otra vez en el tiempo hacia adelante. Seamos como ese pueblo que llegó allí, que obedecieron sin espiar 40 días, sin ver las uvas, ni los higos, ni las granadas, y tampoco se prestaron para rodar murmuración de tragedia. Los israelitas que llegaron a Canaán 40 años no tenían excusas. ¿Saben por qué? Porque ellos tuvieron al mejor líder. Y durante 2 años estuvieron en preparación. Moisés los había llevado al monte Sinaí para que allí aprendieran las leyes, los 10 mandamientos, construir el tabernáculo y adorar a Dios. Mire, y esa gente recriminó contra Moisés frente al Mar Rojo. Esa gente se quejó por la comida y quería la comida de Egipto. Se quejó por sed. Ellos desobedecieron en la recolección del maná. Ellos adoraron un becerro de oro, cometiendo idolatría y muchos extras. Pero esta vez, cuando habían llegado allí, colmaron la copa, porque ellos desafiaron a Dios, porque las cosas no le parecían como ellos las entendían. Y por eso Dios, escuchen qué triste, Dios dijo y juró que todos los israelitas mayores de 20 años que patrocinaron esa gran falta no entrarían a la tierra prometida nunca. Dios los regresó al desierto y estuvieron dando la vuelta y dando la vuelta por 40 años. Y todos los desobedientes mayores de 20 años murieron. Hermanos y amigos de Nueva Vida, para los hijos de Dios, experimentar estabilidad no significa que habrá ausencia de cambios, no. Significa que estaremos con Dios en toda circunstancia creyéndole. Eso es el don de la fe. Y ya cierro con esto. Los israelitas estuvieron 40 años dando la vuelta y dando la vuelta. ¿Y quiénes llegaron a la tierra prometida? Miren, Josué, Caleb, los que nacieron durante el camino por el desierto y la generación menor de 20 años que había estado allí 40 años antes. Si Dios nos prometió ese milagro, si Dios te prometió salvación de los tuyos, esa casa, ese trabajo, ese llamado, Él lo cumplirá. No importa que ahora mismo lo que tengas sean gigantes y ciudades amuralladas frente a ti. Vamos a obedecer la autoridad. Esa autoridad fue puesta por Dios. Vamos a dejar legado de obediencia a los nuestros. Vamos a dejar legado de victoria y no de muerte y de derrota. Miren, aprendamos de esta intensa historia que subestimar el poder de Dios lo que hará es que estemos dando la vuelta y dando la vuelta y nos quedaremos sin promesa. Bendiciones en extremo. Poderoso. Poderoso esta mañana, como siempre, Ojami. Yo espero, verdad, que nosotros siempre mantengamos como que esta actitud humilde de escuchar la palabra, porque cuando vamos a esta historia que tú nos acabas de narrar del pueblo de Israel, a nosotros nos pasa. Qué y parecida, Dios nos ¿verdad? quiere llevar a un sitio y nos quedamos dando la vuelta, dando la vuelta. O mirando a los gigantes y aún con los frutos de frente, Juan, porque lo que tenían era la hermosura de los frutos. Nada ni nada. Siempre Dios nos muestra la bendición como decir, te llevo aquí, pero siempre hay unos obstáculos, unos gigantes. Exacto. Que tú decides
si te intimidas o le crees a Dios que te va a dar la conquista sobre eso. Amén. Y una de las cosas que me encanta de la palabra, que aunque son historias como, vamos a decir, que nos podemos identificar fácil con ellas, pensamos que eso le pasó a ellos y a nosotros no. Pero en nuestra vida cristiana nos pasa. Es esto, cada vez veo los retos que estamos enfrentando hoy día son murallas, son gigantes. Exactamente. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nuestra razón o vamos a obedecer? Exactamente. Yo Hay no que quiero creer. llegar 40 años después. No, yo tampoco, yo no me quiero ir al desierto a dar la vuelta y dar la vuelta. Quiero aprovechar para, ya que estamos aquí, porque el sábado tenemos refugio y Juan Carlos Matos es un invitado especialísimo Aleluya. en la finca Bijappi. Yes. Allí estamos, Gracias, Señor. Gracias por la invitación a Ojami. Para De nosotros es verdad, un honor tenerte allí. Para mí es un placer compartir contigo, con Yanira. Yanira, qué y con trío. todo el que vaya por allí. Amén, La va a haber finca mucha Bijappi. gente. Va a ser la primera vez que te visito, Qué papá. chévere, ¿no? ¡Wow! Qué Esto es un bueno, qué wow bueno. moment. Sí. Un privilegio tener a Juan Carlos Matos en la finca y mucho más que nos va a traer una palabra, así que de verdad Claro que sí. qué lindo. Ahí estaremos con la ayuda del Señor. Amén. Change in Life Ministries Sí, en o las redes. me pueden buscar por ojamiaviles.com y si quieres orar, que son tiempos de orar, para esto mismo, para que no perdamos la fe. 3 minutos diarios podcast, 3 minutitos de oración. No quiere decir que vas a orar solamente 3 minutos, pero esa es la guía para que te impulses a orar un poquito más en el día. Claro que sí. Gracias, Bendiciones. Ojami.